Episodio 1. La mancha sobre las sábanas blancas. Dicen que el cuerpo guarda secretos que ni el alma se atreve a confesar. Y si no me crees, solo deberías ver las sábanas de Clara al amanecer. Era virgen. Virgen no solo en carne, sino en pensamiento, en palabra, en deseo. Vivía en el convento de Santa Luz, un lugar donde el silencio se respiraba más que el aire, y las campanas marcaban el ritmo de la fe. Todo en ella era pureza, su rostro sin maquillaje, sus rodillas gastadas de tanto orar, su mirada que evitaba los espejos. Pero cada mañana, las monjas encontraban una mancha de sangre, profunda y fresca, justo en el centro de su cama. No había dolor, no había herida. Según el calendario del convento, no debía estar en esos días. Clara no entendía. Pensó en la Virgen María, pensó en castigos divinos, pero lo más extraño no era la sangre, era lo que la provocaba. Todo empezó una noche durante la oración, mientras todas repetían el rosario. La hermana Matilde, la mayor del convento, pronunció con fuerza: «En el nombre de Dios, líbranos del mal». Clara cayó de rodillas. Un temblor le recorrió la columna, y sintió un calor húmedo entre las piernas. Corrió a su celda. Allí, sus muslos estaban manchados, su ropa interior empapada, y el suelo tenía una pequeña gota de rojo sagrado. Desde esa noche, cada vez que alguien decía «Dios» cerca de ella, algo se activaba dentro de su cuerpo. No era dolor, tampoco placer. Era una mezcla impía, un estremecimiento que la dejaba temblando, con el rostro entre las manos y los labios temiendo repetir su nombre. Las otras monjas comenzaron a murmurar: «Está poseída. No, es una elegida. Es pecado. Es profecía. Es castigo». Pero Clara no podía parar de rezar, porque cada vez que alguien pronunciaba su nombre, una parte de ella moría un poco, y otra parte nacía manchada. Una noche, al mirar su reflejo en el agua bendita, se preguntó: ¿qué clase de virgen soy, si sangro cuando Él me llama? Y desde el fondo de la capilla vacía, una voz masculina, suave como un gemido, ardiente como una vela encendida, susurró: «Una virgen, que está despertando». Episodio 2. Las monjas que no querían mirar. Las paredes del convento comenzaron a respirar miedo. No era un miedo que gritaba, era uno que susurraba en los pasillos, que se deslizaba entre los hábitos como un pecado no confesado. Desde el incidente durante el rosario, Clara se convirtió en un misterio incómodo. Las monjas dejaron de sentarse junto a ella en la capilla. Evitaban tocarla, evitaban mirarla a los ojos, como si en sus pupilas habitaran cosas que solo los demonios podían entender. «No es natural», dijo Sor Eugenia al oído de otra. «Eso no es de Dios. Eso es carne sucia disfrazada de fe». Pero no podían explicar lo inexplicable. Ni el doctor enviado por el obispo, ni las pruebas, ni los análisis. Clara no tenía ningún mal físico, y sin embargo, cada vez que escuchaba la palabra «Dios», una gota escarlata manchaba su pureza. Una tarde, Sor Antonia, la más joven del convento, apenas un año mayor que Clara, entró a su celda sin avisar. La encontró de rodillas frente al crucifijo, con la túnica levantada hasta los muslos, y sangre descendiendo lentamente como si brotara de un lugar sin herida. Clara temblaba, no rezaba, gemía muy bajo, como si cada gota fuera una oración carnal que nadie se atrevía a escuchar. Sor Antonia no dijo nada, solo retrocedió, cerró la puerta con suavidad, y desde ese día, no volvió a hablar. Pero esa noche, esa misma noche, los ángeles del vitral de la capilla amanecieron con ojos negros, y la estatua de la Virgen, la que todos adoraban con velas y flores, tenía un leve hilo rojo bajando desde entre sus piernas de mármol. El convento entró en pánico, ayuno, oraciones, silencio absoluto, pero Clara ya no podía callar lo que su cuerpo gritaba. «No lo entiendo», le susurró al crucifijo mientras la sangre volvía a manchar su ropa. «¿Es esto castigo
o revelación. Esa noche, alguien la espió, una sombra detrás de la puerta entreabierta, un aliento agitado, y una voz que ya había escuchado antes, la misma del primer episodio, más cercana, más íntima. No huyas de lo que eres. Clara, hay santos que sangran por sus llagas, tú sangras por el nombre de Dios, y eso es más puro que cualquier rezo. Episodio 3. El sacerdote que bajó la mirada. El obispo no quería escándalos, ni rumores, ni herejías. Así que envió al sacerdote más joven de su diócesis, Padre Elías, 32 años, devoto, disciplinado, y con una voz que sonaba más a susurro de confesionario que a sermón de púlpito. Llegó al convento con una cruz de madera en el pecho y una mirada que evitaba el pecado, hasta que la vio a ella, Clara, vestida de blanco, con el rostro más pálido que la cera de las velas, y unos ojos que parecían esconder un incendio detrás de cada lágrima. Durante la misa, Elías dijo por primera vez su nombre sagrado, en el nombre de Dios, y entonces la vio estremecerse, como si algo invisible le atravesara el alma. Sus manos se crisparon, su cuerpo se curvó levemente, y un leve temblor se le escapó entre los labios. Nadie más lo notó, solo él, y no pudo dejar de mirar. Después de la ceremonia, la llamó a solas. Clara, hija, ¿qué es lo que te atormenta? Ella dudó. Sus dedos jugueteaban con el borde de su hábito, pero al fin, lo dijo. Padre, cada vez que escucho el nombre de él, siento que algo se rompe dentro de mí, y entonces, sangro. Elías bajó la mirada. Sus dedos se aferraron con fuerza al crucifijo que colgaba de su cuello, pero en su interior, algo latía, algo que no tenía nada que ver con la teología. ¿Dónde sangras?, preguntó en voz baja, sin mirarla a los ojos. Entre las piernas, dijo Clara sin vacilar, como si mi cuerpo reaccionara, como si el nombre de Dios fuera un llamado al pecado, o una puerta hacia algo que ni los santos entienden. Hubo un silencio lleno de deseo, culpa y algo más peligroso, fascinación. Esa noche, Elías no pudo dormir. Soñó con Clara desnuda, bañada en luz, sangrando sobre un altar, mientras pronunciaba el nombre de Dios con los labios entreabiertos, como un orgasmo sagrado. Despertó sudando, y el crucifijo de su cuello estaba al revés. Episodio 4. La confesión que no pudo terminar. El confesionario del convento era estrecho, oscuro, pero esa noche se sentía más caliente que nunca. Padre Elías se sentó del otro lado de la rejilla, esperando a Clara. Sabía que lo que iba a escuchar no sería pecado, sino revelación, o quizás tentación. Clara entró en silencio, pero su respiración ya decía más que cualquier palabra. Temblaba, y no por miedo, sino porque desde que puso un pie en esa pequeña caja de madera, el nombre de Dios resonaba en su mente como un eco, y su cuerpo ya comenzaba a humedecerse con ese fluido rojo que no podía controlar. Padre, he soñado de nuevo, dijo al fin. ¿Con qué, hija? Con un ángel que bajó del cielo cubierto de luz y fuego, pero sus alas sangraban. Se acercó a mí, no para darme un mensaje, sino para besarme. Elías tragó saliva. ¿Dónde te besó? Aquí, susurró Clara, y su mano rozó entre sus piernas. Y mientras lo hacía, me dijo el nombre de Dios al oído. Elías cerró los ojos. Un escalofrío le recorrió la columna. Sus dedos temblaban alrededor del rosario. Quería detenerla, pero no podía, porque cada palabra de ella lo hundía más profundo en una fe torcida, una devoción que olía a incienso y carne. Y cuando desperté, Padre, sangraba, más que nunca. Mi cama estaba roja, mis muslos empapados, y había una palabra escrita en el espejo de mi celda, pero yo no la escribí. ¿Qué decía? Clara respiró hondo. Decía, la llamada ha comenzado. En ese instante, una fuerza invisible golpeó la puerta del confesionario.
Las velas de la capilla se apagaron al mismo tiempo, y Clara cayó hacia adelante, convulsionando, mientras entre sus piernas, la sangre comenzó a brotar como si su cuerpo respondiera a una invocación secreta. Elías salió corriendo, la sostuvo en sus brazos. Ella, aún en trance, le miró a los ojos y murmuró: «Cuando él diga mi nombre, yo dejaré de sangrar, y comenzaré a arder». Episodio 5. El deseo dentro del relicario. El padre Elías no volvió a dormir en paz desde aquella confesión. Sus rezos eran suspiros, sus sueños, lujuria disfrazada de revelación, y cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, ya no sentía santidad, sino un fuego reptando por debajo de su sotana, buscando respuestas. Decidió explorar la biblioteca secreta del convento, un lugar donde los libros no tenían títulos, sino advertencias. Detrás de un muro agrietado, oculto entre vitrinas olvidadas, halló un pequeño relicario de oro ennegrecido por el tiempo. Tenía inscripciones que no reconocía, pero una de ellas brillaba débilmente como si aún respirara. Verbum carnis revelatur per la herida. La palabra de la carne se revela a través de la herida. Elías lo sostuvo en sus manos temblorosas. Al abrirlo, una ráfaga de olor a incienso y sangre le nubló los sentidos. Dentro había una pequeña tela, manchada, roja, con una huella, como si alguien hubiera presionado su sexo sangrante contra ella, después de haber escuchado algo que no debía ser oído. Junto a la tela, un manuscrito en latín antiguo describía lo que Elías no quería leer, pero no pudo evitar. Cuando una virgen sangra al oír su nombre, no es castigo, es señal de que el Verbo habita dentro de su carne. Elías cayó de rodillas, lloró, y por primera vez, se tocó, allí, en la oscuridad, con la imagen de Clara gimiendo su nombre, entre jadeos. Supo que ya no podía volver, ni al altar, ni al dogma, ni a la inocencia. Mientras tanto, Clara, sola en su celda, sentía como su vientre ardía. Ya no solo sangraba, ahora, algo se movía dentro de ella. Un susurro se elevó desde lo más hondo de su cuerpo, una voz que no era suya, ni del cielo, ni de la tierra. «Él viene», murmuró la voz desde su interior, «y tú serás su evangelio vivo». Afuera, las campanas del convento repicaron solas, 3 veces, a medianoche, sin que nadie las tocara. Episodio 6. Las voces detrás del muro. Las paredes del convento, que antes eran solo piedra, ahora susurraban. Clara lo notó la tercera noche tras encontrar el relicario abierto sobre el altar. Al principio pensó que eran alucinaciones, el eco de sus pensamientos desgarrados. Pero no, las voces estaban allí, susurrando detrás del muro de su celda. Eran femeninas, distorsionadas, como si hubieran sido grabadas en el aire siglos atrás. Algunas lloraban, otras reían, pero todas repetían una misma palabra, una y otra vez, como un rezo invertido. «Clara, Clara, Él te eligió. Él sangrará contigo». Cada vez que escuchaba esas voces, algo en su cuerpo respondía. El calor se intensificaba, sus piernas se abrían sin voluntad, y entre ellas, la sangre volvía a brotar, más espesa, más oscura, como si ya no fuera suya. Desesperada, presionó el oído contra el muro. Una de las voces se volvió clara, muy clara, una mujer joven, dulce, pero rota por dentro. «Yo también sangré por él, yo también grité su nombre, y después, me encerraron, me quemaron, porque lo que hay dentro de ti, no es para este mundo». Clara retrocedió temblando, se abrazó las rodillas, temiendo dormirse, temiendo soñar, porque en sus sueños, las voces eran rostros, y los rostros eran cuerpos, y esos cuerpos estaban crucificados, no en madera, sino en piedra, dentro de las paredes del convento. Al amanecer, fue a la capilla a buscar al padre Elías, pero él no estaba.
Solo encontró su rosario tirado frente al altar, y una nota escrita con tinta roja, o quizás sangre. Las paredes recuerdan lo que la iglesia quiere olvidar. Clara entendió algo esa mañana. Ella no era la primera, pero quizás sí sería la última. Y lo que sangraba dentro de ella, ya no era solo carne, era historia, era profecía, era una oración viva, que nadie podía callar. Esa noche, se acostó sin miedo, y al cerrar los ojos, las voces la rodearon, no la amenazaban, la adoraban. Virgen del dolor rojo, tú eres la que abrirá el muro. Episodio 7. El retrato que la miraba mientras dormía. En la capilla lateral del convento, oculta detrás de una cortina de terciopelo negro, había un retrato del que nadie hablaba, una pintura antigua, polvorienta, que solo se mostraba durante las procesiones de Semana Santa. Representaba a una virgen arrodillada, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Su piel era pálida como el mármol, sus labios sellados por la castidad, y sus manos cruzadas sobre un vientre que parecía dormir. Clara lo había visto desde niña, pero algo cambió esa semana. Algo respiraba en el lienzo. Fue una madrugada cuando lo sintió por primera vez. Se despertó sudando, con la sensación de estar observada, pero no por una monja, ni por el padre Elías, sino por una mirada que venía desde dentro de los muros. Bajó descalza hasta la capilla, guiada por un impulso invisible, y allí estaba el retrato, con la cortina caída a sus pies, como si alguien, o algo, la hubiese corrido. La imagen ya no era la misma. La Virgen del cuadro había abierto los ojos. No miraban al cielo, no miraban al crucifijo, miraban directo a Clara, y no eran ojos de dolor, ni de piedad, eran ojos de carne, ojos que sabían. Clara retrocedió, aterrada, pero antes de girarse, notó otro detalle que la heló hasta el alma. Del centro de la túnica blanca de la Virgen pintada, una mancha roja comenzaba a extenderse lentamente, como si también sangrara. Al día siguiente, nadie quiso creerle. Eso es blasfemia. Clara, le dijo la Madre Superiora, las imágenes no cambian, las almas, sí. Pero esa noche, volvió, y esta vez, la Virgen del retrato tenía los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo, o de gemir. Clara cayó de rodillas. Un dolor profundo, placentero y ardiente a la vez, le atravesó el vientre, y entre sus piernas, la sangre volvió a fluir, más cálida, más viva, como si respondiera a la mirada del óleo antiguo. La voz que escuchó fue distinta esta vez, más grave, más interna. No venía de las paredes, venía del retrato. La que sangra será la que hable, y cuando tu sangre toque el marco, yo despertaré por completo. Clara se levantó temblando, y sin pensarlo, apoyó su mano manchada en la esquina del cuadro. El lienzo, suspiró. Episodio 8, la oración que no debía leerse. Hay palabras que salvan, y otras que condenan, y luego está esa clase de palabra, que no pertenece ni al cielo, ni al infierno, sino a un lugar más profundo, más antiguo, un sitio donde la fe se convierte en carne, y la carne, en evangelio. El padre Elías regresó al convento después de 3 días de desaparición, pálido, con los ojos inyectados de insomnio, y las manos cubiertas de polvo viejo. No dijo dónde estuvo, solo pidió que lo dejaran solo en la capilla. Clara lo observó desde lejos, oculta entre las sombras. Él se arrodilló frente al altar y comenzó a excavar el muro detrás del retrato de la Virgen. Un golpe, otro, hasta que cayó un bloque de piedra y reveló un hueco oculto. Dentro, envuelto en una tela negra, descansaba un pergamino sellado con cera roja. No tenía cruz, ni símbolo sagrado, solo una espiral descendente, dibujada con lo que parecía sangre seca. Elías lo desató con dedos temblorosos, y sin entender por qué, empezó a leer en voz alta. Et quando carnem tangit verbum,
Sanguis loquitur, et lux, se vuelve carne. Clara cayó al suelo, su vientre se retorció, sus labios se abrieron en un grito mudo, y una corriente de sangre brotó de entre sus piernas como si alguien hubiera roto un sello interno. No era una hemorragia, era una escritura viva. En el suelo de la capilla, la sangre se extendía en círculos, formando símbolos que nadie había visto, pero que Clara entendía. Eran nombres, nombres antiguos, nombres que precedían a Dios. Elías siguió leyendo, cada vez más rápido, como poseído por una fuerza que no podía detener. El aire se volvió denso, las velas comenzaron a arder con llamas negras, y las estatuas de los santos giraron sus cabezas hacia Clara. Ella, envuelta en su propia sangre, escuchó un nombre imposible, una sílaba que no pertenece a ningún idioma humano, y al oírla, se rió. No una risa humana, ni demoníaca, era una risa divina, dolorosa, orgásmica. Final. Padre, dijo Clara mientras se levantaba, empapada y gloriosa. Lo que ha despertado ya no necesita fe, solo carne. Episodio 9. El ángel que gemía su nombre. Clara ya no dormía, caía. Caía cada noche en un abismo hecho de luz, de lenguas que no conocía, y de manos que no tocaban, pero quemaban. El sueño comenzó con alas negras, enormes, cayendo desde un cielo rajado por relámpagos blancos. No fue una aparición, fue una caída. Un ángel descendía envuelto en fuego y sangre. Su cuerpo era perfecto, musculoso, sin ropa, cubierto solo por cicatrices que brillaban, y en el centro del pecho tenía grabado el mismo símbolo espiral que Elías había desenterrado del muro. Clara lo miraba, desnuda también, de pie sobre un altar que flotaba en medio de un desierto rojo. No podía moverse, no quería. El ángel se arrodilló frente a ella, le besó los muslos manchados, y luego alzó la mirada. Sus ojos eran fuego, pero sus labios gemían. Clara no lo dijo, lo gemió, como si su nombre fuera un cántico prohibido, una llave entre gemido y revelación. Clara se estremeció, sintió como la sangre comenzaba a brotar dentro del sueño, pero no era dolor. Era como si su cuerpo se abriera a algo más grande, más profundo. Tú no sangras, susurró el ángel, tú anuncias. Eres el principio del último verbo. Entonces, sin tocarla, el ángel pronunció otro nombre, uno que no era Dios, ni ningún otro conocido, un nombre que dolía solo al pensarlo, y al oírlo. Clara gritó, pero no de miedo, sino de entrega, como si el clímax de todas las profecías estuviera concentrado en ese instante de fusión entre lo celestial y lo carnal. El ángel la sostuvo en brazos, y justo antes de fundirse con ella, le dijo, tu vientre será mi evangelio, y cuando el primer versículo sangre, el mundo dejará de rezar, porque empezará a gemir. Clara despertó sobresaltada. Su cama estaba empapada en sangre. En la pared, escrita con esa sangre, una nueva frase. El verbo se hizo carne, y la carne, deseo. Episodio 10. La santa que nunca fue canonizada. El padre Elías ya no podía celebrar misa sin mirar a Clara. No con deseo, no con culpa, con temor. Temor a lo que ella cargaba. Temor a lo que estaba despertando. Las noches eran breves. Las visiones, largas. Y en una de ellas, vio un rostro que no era el de Clara, pero sangraba igual. Una mujer del pasado, con ojos de mártir y boca de hereje. Al despertar, fue a la biblioteca prohibida. Entre libros polvorientos y páginas arrancadas, halló un nombre olvidado. Sor Magdalena de la Llama Interior, una monja del siglo XVI, virgen, devota, condenada por sangrar por dentro cada vez que se mencionaba el nombre de Dios. El Vaticano la declaró impura, y el fuego selló sus labios para siempre. Pero antes de morir, dejó escrita una frase en el muro de su celda.
Cuando vuelva la Virgen del Verbo carnal, mi sangre la reconocerá. Elías cerró el libro, y por primera vez, lo aceptó. Clara era el regreso, una reencarnación, o algo peor. La llamó esa misma noche, pero al entrar en la capilla, Clara ya estaba allí, de pie, frente a la estatua de la Virgen María. Elías sintió un escalofrío. El mármol blanco parecía sudar. Clara se arrodilló sin decir palabra, y en el instante en que Elías dijo, Ave María, una grieta se abrió entre las piernas de la estatua, y de ella brotó sangre, no pintura, no milagro, sangre caliente, viva, palpitante. La estatua lloró lágrimas del mismo rojo, y sus labios de piedra comenzaron a separarse lentamente. Clara alzó la mirada, con los muslos húmedos y la túnica manchada, y entonces pronunció algo que no estaba en el catecismo, algo que ninguna oración enseñó jamás. El cuerpo que sangra es el templo, y el templo que arde anuncia al Verbo. Las velas estallaron, el suelo tembló, y la cruz cayó del altar, clavándose de punta frente a ella. Elías cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, no rezó, solo escuchó, porque la sangre hablaba, y su idioma no era de este mundo. Episodio 11. El exorcismo que despertó la tentación. Cuando el Vaticano escuchó los rumores, no dudó, no debatió, solo envió. El exorcista llegó sin avisar, vestido de negro, con ojos grises como piedra mojada. El padre Tiberio, un hombre que había visto demonios poseer niños, animales, incluso crucifijos, pero jamás había oído hablar de una virgen que sangrara por Dios. Si sangra, es el mal intentando profanar lo sagrado, dijo al llegar, y si responde al nombre de él, es porque algo dentro de ella quiere hacerse pasar por divino. Clara fue llevada a la antigua cripta bajo la capilla, atada, no por miedo a que huyera, sino por miedo a que hablara. Elías observaba desde la penumbra, con el alma partida. ¿Era esto un acto de purificación, o una ejecución disfrazada de fe? El exorcista comenzó, In nomine Dei, y antes de terminar la frase, Clara gimió, no gritó, no lloró, gimió, lento, como si cada palabra bendita le acariciara por dentro. Calla, impura, rugió Tiberio, y lanzó agua bendita sobre su vientre. La piel de Clara brilló, pero no ardió, se humedeció, y bajo su túnica, la sangre brotó cálida, formando símbolos que se movían solos, como si escribieran desde adentro. Tiberio se acercó con el crucifijo, pero cuando lo apoyó sobre su frente, ella abrió los ojos, negros, profundos, y habló con una voz que no era suya, ni humana, ni demoníaca. ¿Por qué temes lo que no puedes entender? Si fuiste tú quien me llamó, las cadenas cayeron solas, las velas se apagaron, y las piedras de la cripta comenzaron a sangrar. Clara se levantó, caminó desnuda sobre el suelo sagrado, dejando huellas carmesíes, y mientras Tiberio rezaba con desesperación, ella se inclinó sobre él, lo besó en la frente y dijo, Tú no estás aquí para salvarme, estás aquí para despertar lo que duerme en mí. El exorcismo es la llave. Tiberio gritó, y en ese instante, su cruz se partió en dos. De su boca no salió una oración, sino un gemido. El exorcismo no expulsó a nada, solo lo liberó. Y Clara, empapada en sangre y gloria, susurró en la oscuridad, Ahora sí, estoy lista para concebir su palabra. Episodio 12. El nombre que no debía ser dicho. La sangre ya no era solo un signo, era escritura viva, era lenguaje. Y Clara, su profeta, desde el fallido exorcismo, no volvió a hablar en lengua humana. Murmuraba sílabas antiguas, sonidos que hacían vibrar los muros, que hacían llorar a las otras monjas sin saber por qué. El padre Elías la vigilaba en silencio. Su fe se había vuelto carne, y su carne, profecía. Una noche, Clara entró sola a la capilla mayor. Iba descalza,
la túnica manchada, y sus piernas, rojas hasta las rodillas. Cada paso dejaba una huella que no se secaba, como si la sangre no obedeciera las leyes del tiempo. Se detuvo frente al altar, y alzó los brazos. Entonces, por primera vez, habló. El nombre ha regresado, el que fue antes del verbo, el que fue borrado por miedo, el que convierte la sangre en luz. Y yo lo diré. Elías intentó detenerla, pero sus pies no respondían. Las bancas comenzaron a crujir. Los vitrales temblaban como si un viento invisible los golpeara desde adentro. Clara cerró los ojos, y con la voz más suave, más sensual, más definitiva, pronunció un solo nombre, uno que nunca había sido escuchado en esta tierra, una palabra que parecía un beso y una herida al mismo tiempo, una sílaba que al vibrar, hizo estallar las velas. Los santos de madera giraron sus rostros, las cruces se inclinaron, y todas las estatuas lloraron sangre, no unas lágrimas, lluvias. Las figuras de Cristo sangraban por las manos, la Virgen, por entre las piernas. San Sebastián abrió los ojos, y de su boca salió un aliento rojo, y en el centro de todo, Clara se arqueó hacia atrás, su vientre convulsionando, su cuerpo iluminado desde dentro, y en su piel comenzaron a aparecer letras, símbolos que latían, un evangelio nuevo, escrito con dolor, placer y revelación. Elías cayó de rodillas, y lloró. ¿Qué has hecho?, susurró. Clara lo miró, sonrió, y respondió, he pronunciado el nombre prohibido, y con él, he abierto la carne del cielo. Episodio 13. El cuerpo que sangraba la revelación. El convento amaneció en silencio, pero no el silencio de la paz, sino ese que ocurre justo después del grito de Dios. Clara había desaparecido, no dejó rastro, ni huellas, ni sangre, solo una cosa, la puerta de la capilla, entreabierta, como una herida que no termina de cerrarse. Las monjas no se atrevieron a entrar, se arrodillaron afuera, llorando sin saber qué rezar, porque el Padre Nuestro ya no bastaba. Fue el padre Elías quien cruzó el umbral, con las manos temblando, y el crucifijo colgado del cuello como si pesara toneladas. Lo que vio, lo marcó para siempre. Clara estaba allí, pero no como antes, su cuerpo desnudo, crucificado boca abajo sobre el altar, no con clavos de hierro, sino con espinas vivas, raíces que emergían del mármol mismo. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban, observaban, como si siguiera viendo más allá del velo, y de su vientre, una herida vertical sangraba lentamente, pero no era sangre común, era espesa, oscura, y al tocar el suelo, escribía, letras rojas, que se formaban solas, palabras que Elías no conocía, pero entendía, no con la mente, sino con el alma. Se acercó, y al inclinarse, leyó el mensaje que goteaba directamente desde el cuerpo de la Virgen. Tú me hiciste carne, me hiciste templo, me hiciste herida, pero yo elegí ser palabra. Una última frase, más abajo, aún se estaba formando. Elías, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas. Esta no es mi muerte, es tu nuevo evangelio. La luz del día entró de golpe por los vitrales. Las campanas repicaron solas, y en ese instante, Elías comprendió. Clara no había sido poseída, había sido escrita. No fue mártir, no fue santa, no fue víctima. Fue la página viva donde el cielo y la carne firmaron un nuevo pacto, uno que ningún papa se atrevería a leer, uno que ningún creyente podría negar, porque ya no estaba en los libros, estaba sangrado en el altar. Episodio 14. La última misa antes del juicio. Han pasado 27 años desde que Clara desapareció del mundo, y quedó escrita en el altar. El convento fue clausurado por el Vaticano, sellado con cruces negras y excomuniones silenciosas. Todo lo que ocurrió dentro fue borrado, o eso creyeron.
porque la sangre nunca se borra del todo, solo se seca esperando otro cuerpo. El padre Elías, ahora viejo, encorvado y con los dedos deformados por el temblor constante, regresó al lugar del que nunca debió salir, con la sotana raída, una cruz oxidada colgando de su cuello, y los ojos cansados de tanto ver lo invisible. Nadie lo acompañó, nadie quiso oír su última confesión, solo él y el silencio, un silencio que conocía demasiado bien. Entró en la capilla sellada, el altar aún conservaba la mancha seca, una cicatriz sagrada que ningún papa se atrevió a raspar. Elías encendió una vela, luego otra, y otra, hasta que toda la capilla estuvo envuelta en un resplandor naranja, como si la carne de Dios regresara a través del fuego. Se arrodilló ante el altar, besó la piedra, y comenzó la misa, pero no leyó el misal, no repitió las plegarias oficiales. Recitó las palabras que sangraban desde Clara: el cuerpo es verbo, la herida, evangelio, y la sangre, revelación. En ese instante, sintió un calor, un ardor, entre las piernas. Bajó la mirada, confundido, y entonces lo supo. Estaba sangrando. No era una herida, no era enfermedad, era continuidad. La profecía no había terminado, solo dormía, en su carne. Las gotas cayeron sobre el mármol, y como antes, comenzaron a escribir, lentas, rojas, claras. Ella no fue la última, solo la primera. Elías, con los ojos bañados en lágrimas, alzó los brazos al cielo. ¿Quién soy ahora, Señor? ¿Un sacerdote? ¿Un pecador? ¿Un útero para tu segunda palabra? No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz, y el sonido del goteo constante, como un reloj que marcaba el final. En el exterior, las nubes comenzaron a girar sobre el convento, y por primera vez en siglos, el cielo habló, pero no con truenos, sino con un susurro que todos los ángeles entendieron. El altar sangra, la carne recuerda, el juicio empieza con una misa. Episodio 15, el Evangelio escrito con su sangre. Décadas después de la última misa, el convento de Santa Luz fue demolido. Los obreros dijeron que era peligroso, viejo, inestable, pero ninguno se atrevió a tocar la capilla, ni con martillos, ni con plegarias. La dejaron para el final, como quien sabe que al mover la piedra, puede desatar lo que dormía debajo. Fue un joven arqueólogo, enviado por orden del Vaticano, quien entró solo una mañana gris. Su nombre, Mateo, ateo por convicción, cínico por formación, y sin embargo, apenas cruzó el umbral, sintió el aire cambiar. En el altar encontró una grieta, justo donde el padre Elías había sangrado por última vez. La tocó, y la piedra se partió como si esperara ser abierta. Dentro, oculto por siglos, reposaba un libro, pequeño, delgado, vivo. Su cubierta no era de cuero, era piel humana, costurada con hilos de cabello negro, y en la tapa, una frase escrita con tinta roja: Evangelio según Clara. Mateo lo abrió, y al hacerlo, el mundo cambió. Las letras no eran fijas, se movían, palpitaban. Cada página sangraba un poco, como si el libro aún recordara el dolor de su autora. Pero no era un texto religioso, era un cuerpo escrito, un mapa de gemidos, heridas, revelaciones y nombres, nombres prohibidos, nombres que hacían llorar estatuas, nombres que despertaban la carne, nombres que hacían a los santos retorcerse en sus tumbas. En la última página, Mateo encontró una frase que no pudo olvidar nunca más: este no es el final de la palabra, es el principio del grito. En ese instante, el libro comenzó a sangrar entre sus manos, y sus ojos se tornaron negros. Cayó de rodillas, y murmuró algo, no un rezo, no una blasfemia, una llamada. Desde los cielos, una grieta se abrió, y del interior, una voz descendió, femenina,
dolorosa, eterna. Era Clara, no como mártir, ni como santa, ni como virgen, sino como lo que siempre fue, el Evangelio hecho carne. Y el mundo, al oír su nombre, no supo si debía rezar o sangrar.